Bienvenidos una vez más a nuestro programa Hablemos de lo que no se habla. Vamos a dar comienzo con el tercer programa de la porción Vallislav. Y lo hemos iniciado en Génesis capítulo 32. Y voy a dar énfasis en algo bastante importante para nosotros dentro de la congregación mesiánica, donde quizás podamos entender cómo se nos reveló en nuestra vida el seguir a Yeshua en la manera en la cómo lo hacemos dentro de la congregación del mesianismo. Y dice específicamente en Génesis capítulo 32, cuando precisamente este siervo Jacob estaba orando, en su oración, en el versículo 9 lee de esta forma. Dice: vuelve a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Muy bien. ¿Qué es lo que estoy leyendo en este momento? Solo voy a enfocarme en eso. En la oración que hace Jacob, le recuerda al Señor que él recibió un llamado de parte del Señor de regresar a la tierra de donde había partido y a su parentela. Y su promesa en ese retorno iba a que Dios lo iba a prosperar. ¿Ok? Vamos a ver cuándo se dio esto. Cuando nosotros llegamos a Génesis capítulo 31, nos podemos dar cuenta que efectivamente Jacob en su oración solo estaba recordando Génesis capítulo 31, versículo 1, donde dice así, dice: y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán, que decían: Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Miraba también Jacob el semblante de Labán y veía que no era para con él como había sido antes. Versículo 3 dice: también Jehová dijo a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Ahí está lo que estamos leyendo. Estoy uniendo Génesis 31 con Génesis capítulo 32 para solamente enfocarme en esta porción del versículo 3, donde el Señor dice: vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Bien, déjeme decirle cómo voy a titular este mensaje. Este mensaje lo voy a titular: retorna a tus raíces. Retorna al lugar donde fuiste sustraído alguna vez. Retorna al lugar que un día fue tu casa. Retorna a los principios. Retorna a los mandamientos. Retorna al lugar donde un día experimentaste la presencia de Dios. Es algo bastante importante. Voy a hacerlo de dos formas. Primeramente, voy a hablarle a todas aquellas personas que se alejan de la presencia de Dios. Se dejan de congregar, como el apóstol dice. Dice que hay muchos entre nosotros que se dejan de congregar. Varias gente nos llama, y precisamente una de estas personas que nos han llamado nos han recordado y nos han pedido oración por todas aquellas personas que quizás algún tiempo estuvieron dentro de la obra de Dios y ahora están lejos de la obra de Dios. Y la gente nos dice y nos insisten y nos dicen: hermano, es que mi esposo es inconverso. Le digo: no, hermana, su esposo no es inconverso porque ya venía a la iglesia. Le digo: usted tiene que aprender a redefinir sus definiciones. Le digo: su esposo no es inconverso, su esposo es un apóstata, porque ha renunciado a la fe. Este es un llamado que tratamos siempre de hacer
a todas aquellas personas, porque sé lo difícil que es haber pertenecido a un lugar y luego después haber salido de ese lugar, y lo difícil que es el regresar al lugar donde o de donde hemos partido. Eso es la apostasía. La apostasía precisamente se da cuando nosotros abandonamos el ejercicio de nuestra fe. Y yo inicialmente quiero enfocarme en hacer este llamado a todas aquellas personas que quizás estén a punto o estén intentando regresar y no saben cómo hacerlo, para decirte: escucha el consejo que Dios le dio a este siervo Jacob. Le dice: regresa a tu parentela, regresa a tu casa, regresa al lugar de donde un día saliste. Este es el tiempo. Este es el tiempo, dice, porque yo te haré bien, porque yo te voy a bendecir. Vamos a recordar que no es precisamente que Jacobo haya renunciado a su fe, sino fue precisamente en una misión que Dios lo encomendó. Pero sí puedo literalmente empezar a hablar a todas aquellas personas que quizás se hayan alejado de la fe por algún tiempo y decirles: hermanos, es tiempo de regresar a su casa. ¿Ok? Ese sería mi primer mensaje, solamente para usarlo como introducción. Mi segundo mensaje sería este, quizás sea donde yo le ponga más énfasis, más pasión, porque lo he vivido. Y este mensaje es para la iglesia que muchas veces no entienden el mesianismo. Hay veces que la gente nos preguntan y nos dicen que si nosotros nos convertimos del cristianismo hacia el mesianismo. No. Esto no se trata de una conversión, y yo siempre les digo a la gente: si yo nací católico romano, estuve ahí por 20 años y luego fui 30 años evangélico y ahora voy a moverme a otro lugar porque no me gustó aquel y ahora voy a ser mesiánico. No, las cosas no trabajan así, las cosas no se puede uno ir viviendo su vida de conversión en conversión. No es así. Pero quiero usar precisamente para que la gente entienda que cuando muchos mesiánicos dicen raíces hebreas, quiero usar esta porción bíblica para entenderles qué es lo que nosotros estamos haciendo. Cuando el Señor le llama precisamente a este siervo Jacob y le dice: regresa a tu casa, regresa a tu parentela, regresa a tu tierra, regresa de donde saliste, es de la misma forma y de la misma naturaleza que nosotros, los que ahorita estamos sirviendo dentro del mesianismo, hemos sido llamados a través del llamado específicamente que el Señor nos hace a pertenecer a este cuerpo, a cambiar totalmente todo lo que hemos creído, y no meramente porque esté mal, sino simplemente porque nosotros pensamos que el mesianismo es un llamado a algo más profundo, porque estamos buscando en las raíces de lo que hemos creído. Déjame decirle algo muy importante. Para muchos de nosotros que un día pertenecimos a corrientes evangélicas, llegó el momento que, así como en la vida de Jacob, nos podíamos dar cuenta que ya lo que había a nuestro alrededor ya no satisfacía nuestra necesidad espiritual. Se había hecho monótono, se había hecho rutinario, y llega el momento que en ese tiempo el Señor intervino en nuestras vidas y nos dice: regresa a esto, regresa a casa, regresa a de donde ha partido. Y no meramente que nosotros proclamemos que nosotros somos judíos, no, de ninguna manera, pero algo que sí estamos conscientes es que nosotros siempre hemos creído que el Evangelio del Mesías tiene una casa, el Evangelio del Mesías tiene un hogar, el Evangelio del Mesías tiene una tierra, el Evangelio del Mesías tiene una lengua, el Evangelio del Mesías tiene una cultura. Entonces, solo despacio, porque yo sé que hay mucha gente que nos escuchan y que nos han hecho preguntas,
para que otra gente también quiero contestar algunas de las preguntas que mucha gente se hace. Yo siempre les digo a las gentes, les digo, ¿tú piensas que el Evangelio de Jesucristo es transcultural? Y la gente se queda así como callada, como que no me entiende, ¿no? Porque nunca lo han escuchado, porque solamente eso se escucha en los seminarios. Le digo, ¿o tú piensas que el Evangelio de Jesús, el Evangelio de Yeshua no tiene que ser transcultural? Y muchas veces como no me entienden, pues tengo que terminar explicándoles y les digo, mira, ¿dónde nació el Evangelio? ¿En Israel? ¿En Jerusalén? Jesús predicaba ahí, Jesús sanaba allá, Jesús hacía esto allá. Ok, perfecto, muy bien. Ok, ahora, la pregunta que estoy haciendo es, entonces, ¿el Evangelio tiene una casa? ¿Sí? ¿Dónde nació? Esa es su casa. Ok, ahora, cuando nosotros sacamos el Evangelio de esa casa, muchas veces nosotros los gentiles lo transculturamos. Lo movemos de su cultura original para ponerlo en una cultura donde no pertenece, donde no es comprendido totalmente, donde es muchas veces pervertido por la cultura que está influenciada en el paganismo. Vamos a ser más específicos. Llega el momento que cuando uno llega al mesianismo, uno llega buscando lo que se ha perdido de donde uno viene. Eso fue precisamente lo que le pasó a Jacob. Las cosas que él estaba viviendo, las circunstancias, los que él veía a su alrededor, que el semblante de Labán había caído para con él y sus cuñados estaban murmurando de él, pensando que habían tomado de la riqueza de su padre para que él se enriqueciera. Las cosas que él estaba viendo a su alrededor ya le incomodaban. Ya no había crecimiento espiritual en su vida. Para muchos de nosotros los mesiánicos pasó exactamente lo mismo lo que le pasó a Jacob. Lo que nosotros veíamos, las atrocidades que veíamos de gente que transculturizaron el Evangelio, que lo movieron de su cuna, de su cultura, de su lenguaje, que lo malinterpretaron y que todavía lo paganizaron. Todas esas cosas llegó el momento que llegaron a su límite y decimos, no podemos más. Hemos dejado de crecer espiritualmente porque el Evangelio ha perdido fuerza. Entonces, es en ese momento precisamente cuando uno siente el llamado de Dios, así como en este momento en Génesis capítulo 31, en el versículo 3, donde el Señor se le aparece verbalmente y le dice a Jacob, dice, hey, sal de aquí, regresa a tu parentela, regresa a tu tierra, regresa a tus raíces. Es ahí donde nosotros tomamos como ejemplo el llamado que nosotros tenemos y nosotros lo ponemos como título las raíces hebraicas, porque estamos regresando el Evangelio al lugar de donde salió. Estamos regresando el Evangelio hacia la cultura donde nació. Estamos regresando el Evangelio a su casa. Estamos regresando el Evangelio al lenguaje original para evitar todo tipo de perversión. Usted puede decir, hermano, ¿y cómo puede usted explicar esas perversiones? Hermano, usted ha sido testigo de muchas perversiones y no se ha dado cuenta porque usted ya las ha normalizado. Y las ha normalizado porque, por así decirlo, ¿cuántas veces no hemos visto a través de redes sociales? Hay iglesias, ¿no?, en los Estados Unidos de Norteamérica, donde, hermano, hemos visto gente, hermanos, bailando en el altar del Señor y bailando cumbia o salsa. Eso es lo que estoy diciendo, transculturizar algo. Eso es lo que nosotros decimos, regresamos a las raíces del Evangelio, a las raíces hebraicas. Regresamos donde no se ha paganizado lo hermoso y la santidad del mensaje, donde no ha perdido fuerza, donde no ha perdido testimonio, donde no ha perdido credibilidad. Eso es lo que muchas veces la gente no entiende. Yo creo que nosotros no es que nos hayamos convertido de un lugar a otro,
Es que simplemente así como Jacob recibimos un llamado, y en ese llamado se nos hizo porque nosotros estábamos buscando algo mejor, porque el lugar donde estábamos ya no estábamos creciendo. Ya el evangelio había perdido fuerza, ya no había crecimiento espiritual, ya muchas veces la perversidad de la gente estaba llegando a límites donde en vez de ser testimonio, estábamos simplemente siendo lastimados y estábamos siendo heridos por lo que veíamos. Yo siempre le digo a la gente, nunca se les olvide algo muy importante. Usted es lo que usted ve. Y si usted ve esas cosas en los altares, entonces lo más seguro es que usted también lo vaya a imitar y aceptar. Por eso yo le hago esta pregunta una vez más. ¿El evangelio de Yeshua es transcultural? ¿El evangelio de Jesús se puede mover de una cultura a la otra y tratar de adaptarlo a nuestro diario vivir, a nuestra cultura, a nuestra forma de vida? ¿O el evangelio de Jesús tiene que respetarse porque ya tiene una cultura? Y porque nosotros nos tenemos que adaptar a Él, no Él a nosotros. Desde ahí nace el error. Que nosotros simplemente llegamos muchas veces al Señor, llegamos a Dios y nosotros añadimos a Dios a nuestra vida. Dios no quiere ser simplemente otra añadiduría a nuestra vida. Dios quiere ser el todo en nuestra vida. No quiere ser una área más en nuestra vida. No quiere ser un contacto más en nuestro celular. Quiere ser el todo de nuestra vida. Y Él espera que Él no se venga a adaptar a nosotros, pero Él espera que nosotros nos adaptemos a Él. ¿Ya me entendió? Recapitulo. La experiencia que tuvo Jacob cuando se le dijo: regresa a tu parentela, regresa a tu tierra, regresa a tu cultura, regresa con tu gente. Es una idea del mensaje que nosotros los mesiánicos recibimos cuando somos llamados, cuando estamos en busca de algo mayor, supremo, que nos alimente, que nos apasione, que nos nutra, que nos lleve a la verdad. Por eso decimos Jehová Emet. El Señor es la verdad absoluta, absoluta. Ese llamado se da de esta forma. Salimos de un evangelio paganizado. Salimos de un evangelio que ya lo han transculturizado y lo han pasado aún su música. Aún se han introducido cosas que son meramente paganas y las vemos ahora en los altares de las tres iglesias. Es ahí donde nosotros empezamos a recibir el daño de lo que recibía Jacob, de lo que estaba viendo a su alrededor. Y es ahí donde viene el mover de Dios sobre nuestra vida y nos dice: regresa a casa. Y es ahí donde empezamos a caminar y nos damos cuenta que el mensaje mesiánico no es una conversión. No se ofenda por lo que voy a decir, pero si usted ha sido un mal cristiano, ¿para qué queremos un mal cristiano dentro de la iglesia mesiánica? Póngase a pensar. Porque esto no es un llamado de hombres. Esto es un llamado de Él, de nuestro Mesías, que nos dice: sal en defensa de la verdad, sal en defensa de lo original, sal en defensa de lo genuino, sal en defensa del Evangelio. Pablo nos lo dijo, que siempre estuviéramos listos para presentar defensa del Evangelio. Y quizás para muchos que me están escuchando, quizás no tengamos el mismo sentir. Está bien, hermano,
no me estoy justificando ni estamos invitando. Vuelvo a repetir, esto es un llamado. Esto no se da por conversiones, porque pues de nada serviría ir a través de todas las denominaciones para luego llegar aquí y pensar que las cosas van a funcionar. No. Esto es escuchar la voz de nuestro Creador, del Eterno, que nos dice: sal de tu parentela, regresa a tus raíces, regresa a de donde ha partido el Evangelio, a donde nació todo, a donde se inició todo, y ahí vas a tener respuesta para tus preguntas que te has hecho. Eso es lo que muchas veces queremos ministrar, y a veces lo intentamos, y a veces tenemos muchos hermanos muy sencillos para la palabra dentro del mesianismo y quizás no hayan sabido explicar. Estoy tratando de dar luz para todos aquellos que tienen preguntas, para decirle: hermano, entiéndenos que así como nosotros estamos fundamentados en la Torá, en los primeros 5 libros, estos 5 libros nos dan luz de lo que a veces pasa en nuestra vida diaria. Y eso nos da paz de saber que lo que pasa en nuestra vida diaria y cómo se han dado las cosas también se dieron en la vida de los padres, así como se dio en la vida de Jacob. Yo te digo una vez más, regresa, donde quiera que estés en este momento, si has dejado el Evangelio o si estás buscando algo más todavía, donde puedas crecer más y tener mayor acercamiento con la verdad absoluta. Hermano, recuerda algo muy importante: el Señor siempre hace ese llamado. Fue el llamado que le hizo a Jacob: regresa a tu parentela, regresa a tu tierra, regresa a tus raíces. Bueno, que el Señor me los bendiga. Para más preguntas estamos a su disposición en el 214-212-7676. Y recuerda, nosotros te podemos ayudar, así como nosotros lo hemos venido viviendo, lo hemos venido experimentando, el regresar a casa, el que traigas el Evangelio una vez más a casa. Trae el Evangelio, tu Evangelio, a donde nació, a donde se inició, a donde Yeshua fue el iniciador de todo esto. Que Dios te bendiga. Amén. Regresa a casa. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te guarde. Haga resplandecer su rostro sobre de ti. Yevrechecha Adonai ve'yishmerecha.